Ok, ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes con todos. Quienes habla es Fiorella Santillán. Soy parte de la organización Rethinking Economics Perú. Y esta tarde estoy aquí reunida con Nicolás y con el profesor Alfonso Bermejo, quien nos va a hablar un poco más acerca de crítica al neoliberalismo. Bueno, le cedo la palabra a Nicolás, que quien es la persona que les va a presentar al profesor Bermejo. Sí, claro. Bueno, Alfonso Bermejo, que nos acompaña aquí, es representante de Ideas del Sur, una consultora que busca contribuir al desarrollo de los países del sur y al debate de las relaciones norte-sur. Es doctorado en Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y trabaja sobre todo en temas de desarrollo, cooperación internacional y políticas públicas. Dicho esto, bueno, como mencionó Fiorella, va a estar presentándonos una crítica al neoliberalismo desde una perspectiva latinoamericana. Y bueno, te cedo la palabra, Alfonso. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Les cuento un poquito. Yo, bueno, sí, soy Alfonso, trabajo en temas de desarrollo principalmente. Soy egresado de Economía de la Universidad de Piura, hace ya muchos años. Ahora resido en Uruguay. Estuve un tiempo también por España, por Madrid. Y bueno, yo quería entrar a tocar ciertos temas para que, digo, en Perú hay una lógica de trabajar la economía que es bastante ortodoxa, ¿no? Creo yo que con Chile y con Colombia podemos ser como los países más ortodoxos en cuanto a política económica, ¿no? Y yo creo que hay que ir cuestionándose ciertas cosas, sobre todo cuando hay un escenario político, social y económico que pide de alguna forma el volver a un pacto social y económico, ¿no? Como repensar, mirando también lo que está sucediendo en Chile y seguramente lo que suceda en Colombia, ¿no? Es posible que Colombia vaya por ahí, no tanto una asamblea constituyente, pero sí a modificar ciertas lógicas de hacer política económica también. Y en ese sentido, para plantear ciertos temas, creo que, o pensé que podía ser la crítica al neoliberalismo, tratar el neoliberalismo como una lógica para entrar en ellos, ¿no? Yo estaría como muy satisfecho en la medida en que después de la presentación de esta conversación, terminen como diciendo, bueno, podemos leer ciertos papers o hay cierta evidencia cada vez mayor de que las cosas que hemos estado haciendo muchas veces son dogmas, ¿no? O parecen ser medias dogmáticas, no se pueden discutir en Perú. A mí me tocó en la universidad, hay cosas en que uno no podía cuestionarlas porque era mal visto, ¿no? Inclusive en el curso del BCR, que yo lo hice, también. Y yo creo que hay cada vez más papers, más evidencia que hay otras formas de pensar la economía, ¿no? Sobre todo poniendo la economía al servicio de la gente, que es un poco lo que creo que debe pasar, ¿no? Yo creo que lo primero es qué entendemos por neoliberalismo, ¿no? Porque también pasa a ser como un saco donde metemos todo lo que se nos ocurre, ¿no? Sobre todo la gente más ligada a la izquierda o que está en contra de o tiene ciertas dudas respecto al neoliberalismo o cómo se ha estado haciendo la política económica, pues todo lo que salga un poco de ahí o que le parezca de derecha se entra a hacer neoliberalismo, ¿no? Y bueno, pero en realidad neoliberalismo creo que podemos enfocarlo desde el consenso de Washington, ¿no? En 1989, donde se ponen 10 lógicas o 10 puntos que toda economía debería desarrollar, ¿no? La disciplina fiscal, prioridades del gasto público, ¿no? Reducir el gasto, una reforma tributaria, liberalización de la tasa de interés, tipo de cambio flexible, igual liberalización del comercio, la inversión extranjera directa, privatización, desregulación y derechos de propiedad. En general lo que se pide es liberalizar todo, no solamente el comercio, sino el trabajo, ¿no? Hacer sí, liberalizar el trabajo y quitar la regulación del Estado y hacerlo más chico, ¿no? Reducir el Estado a lo mínimo. Pero
qué sé yo, hace muy pocos años, unas décadas atrás, comienzan a existir críticas al neoliberalismo desde economistas con bastante renombre, ¿no? Yo mandé estos links con anterioridad a la presentación, no sé si alguien lo ha podido leer, pero está Daniel Rodríguez, inclusive el Fondo Monetario Internacional habla comienza si ha sido sobrevendido, ¿no? Si está sobrevalorado el tema del neoliberalismo, y sobre todo es importante lo del Fondo Monetario Internacional porque muchas veces los que cuestionan el neoliberalismo y las críticas creen que es algo, una palabra o un concepto creado por la gente de izquierda para ir contra las políticas económicas. No, pero es interesante que sea el propio Fondo Monetario Internacional quien te hable de neoliberalismo y además lo critique, ¿no? Es un paper del 2016. Pero bueno, el mismo Stiglitz, y una de las cosas que lo había puesto acá es un artículo del Financial Times, que es muy interesante porque fue a partir del 2020 con la pandemia, que llama un poco a repensar lo que se ha hecho en los últimos 40 años, ¿no? Hablar de mayor gasto social, porque claro, la pandemia dejó en evidencia como muchas cosas, ¿no? Que no estuvieron funcionando bien, que en Perú sobre todo había sido crítica durante muchos años, pero siempre fue como, no, estamos bien, todo el que se opone a lo que se está haciendo, y se confundía un poco lo que es crecimiento con desarrollo, ¿no? Estamos creciendo a tasas altas, entonces estamos bien, ¿para qué nos quejamos? Lo demás viene con el chorreo, ¿no? El famoso chorreo de Toledo, y al final ese no llegó jamás. Pero bueno, profundicemos algunos dogmas que le llama, ¿no? Para ir viendo. Libre comercio y crecimiento. Lógicamente, a partir de los 90, el Perú liberalizó el comercio. Tratamos de sumarnos a todos los tratados de libre comercio que se pueden, ¿no? Aquí están todos los países con los que tenemos tratados de libre comercio. Y aquí había puesto también un gráfico sobre los productos que exportamos, ¿no? Y son básicamente materia prima, lo mismo que hemos exportado siempre, sin darle valor agregado, sin mayor, sin mayor conocimiento, ¿no? Es materia prima que se exporta tal cual. Y eso en realidad hay muchas teorías. Rodrik tiene algunas sobre el tema de la industrialización, ¿no? La lógica entre países industrializados, mayor crecimiento y mayor desarrollo, ¿no? Por eso sorprendió mucho, no sé si se acuerdan ustedes, hace algunos meses, cuando el exministro Waldo Mendoza dijo que no podíamos ser un país industrializado porque no estábamos cerca a países industrializados. Con lo cual, eso simplemente por un tema de cercanía quedábamos fuera de una política que en principio creo yo, y creen algunos otros economistas también, que debería ser una política a impulsar, ¿no? Inclusive Chile tiene, con el nuevo gobierno, tiene una política para impulsar la industrialización que es bastante fuerte. Y en la misma lógica, aunque con mayores dificultades, está Bolivia, por ejemplo, o inclusive Argentina, ¿no? Y Brasil, que tenía un proceso de industrialización bastante interesante hasta más o menos el 2015, comenzó un poco a decaer también con el cambio de gobierno y las distintas lógicas, ¿no? Pero bueno, lo interesante, creo yo, del libre comercio es que hasta hace no mucho era algo que era imposible discutirlo, ¿no? Cómo liberalizar totalmente el comercio puede no ser correcto. Y hay muchísima evidencia, o cada vez más evidencia, de que no necesariamente es así. Por ejemplo, Rodríguez en el 2020 fue uno de los pocos. Rodríguez es un economista de origen turco que en realidad tiene una postura bastante crítica con la globalización, el libre comercio, pero no tanto en rechazar todo, sino en mejorar lo que hay, ¿no? Poniendo en evidencia que el libre comercio y la globalización también ha traído perdedores, y los perdedores son un poco los de siempre, ¿no? Entonces, en un artículo del 2000,
Rodrik hace el artículo y manifiesta que no hay evidencia que aranceles, por ejemplo, afecten el crecimiento. Igual tenemos, mira, hay un artículo, creo que es el de Ripoll, en el 2006, en que dice que la liberalización tiene efectos positivos en los países solamente industrializados, no así en los países en desarrollo, con lo cual todo bien para los países industrializados que quieren tener tratado de libre comercio con América Latina, pero no sé si eso es conveniente o deberíamos discutir si es conveniente para los países en vías de desarrollo, ¿no? Y el último, que bueno, todos se los voy a pasar después si quieren, yo los tengo, los artículos, el de Mateo Hoyos, que es un estudiante de doctorado colombiano, que replica un estudio, que es el de Taberordal y Taylor, que era uno de los artículos o de los papers que se citaba para poder evidenciar que el libre comercio era necesario para el crecimiento y que era uno de los pilares, ¿no? Bueno, él replica el estudio y encuentra que los resultados no son robustos, ¿no? Que en realidad no hay mucha evidencia y que había un error metodológico en el estudio original de eso, ¿no? Hay que pensar también que aunque el consenso de Washington se dio en el 89, seguramente sea Chile el inicio ¿no? Durante la dictadura pinochetista, donde se comienzan a poner en práctica este tipo de políticas, pero aún no estaba el consenso como tal, ¿no? Pero era asesorado por qué sé yo, estuvo Hayek ahí, ¿no? Y los neoliberales, ¿no? Lo que dieron, o las lógicas que dieron pie al neoliberalismo. Pero en realidad ahora estamos viendo, o creo que las lógicas van a cambiar porque sí, ¿no? Primero, no sé si se acuerdan, cuando estaba Trump, una de las cosas que a todos nos preocupaban era la guerra comercial entre China y Estados Unidos, con aranceles, y cómo eso iba a afectar a terceros países, ¿no? Esa fue una primera preocupación, pero después vino la pandemia y agudizó mucho más la preocupación, porque y hay cosas que yo creo que la pandemia llegaron a cambiar esa lógica, ¿no? Por ejemplo, el tema de la deslocalización, que era una de las políticas, ¿no? Vamos a ver dónde hay ventajas comparativas para poder llevar parte de la industria, o aquellos países, se movilizaba a aquellos países en que tenían mejor régimen, entre comillas, o más baratos para poder fabricar, ¿no? Pero lo que pasa es que en un momento en que se cerraron todas las industrias, se cerró el mundo, lo que nos quedamos fue sin stock. Entonces, había un problema, además la inflación se supone que era un problema más de oferta y no de demanda, ¿no? No llegaba, inclusive, no sé si recuerdan, se hablaba de una crisis de contenedores. No habían artículos, no estaban llegando y eso está cambiando un poco la lógica dentro de las industrias, qué tan conveniente es la deslocalización por deslocalizar, o qué tipo de artículos o materias se deslocalizarán, ¿no? Digo eso porque tuvieron un problema grande de stock que terminó también en temas de inflación. Y la guerra actual entre Rusia y Ucrania también va a cambiar ciertas lógicas, ¿no? Ya estamos viendo que se habla de que se han congelado recursos, que se están poniendo aranceles a ciertos productos. Biden habla de fortalecer la industria nacional, y es interesante el discurso de Biden porque está saliendo de todas las lógicas de lo que creíamos que en Estados Unidos no podía ser cuestionable, ¿no? Inclusive con los bonos que se dio, con la cantidad de dinero que se invirtió en la economía desde el Estado para hacer frente a la pandemia, ¿no? Pero bueno, se habla de fortalecer la industria nacional, inclusive los medios de comunicación sacaron así grandes titulares hablando de se viene la industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? Medios asustados. Igual hay unos artículos de Rodrik que se los recomiendo, en que dice que no necesariamente en grandes números la sustitución de importación no fue un fallido, fue fallido en el Perú, fue fallido quizá en Argentina, pero tuvo bastante éxito en México y en Brasil.
o sea, no es tanto la política en sí, sino cómo se aplicó la política, ¿no? Pero bueno, en general llamó mucho la atención y creo que es un poco por donde va a venir el tema este de Biden, ¿no? De fortalecer la industria nacional, y muchos de los países están así, inclusive Macron, presidente francés, acaba de decir también, bueno, pero nosotros somos muy dependientes de la energía de afuera y eso no es conveniente. Entonces habla de nacionalizar parte de la industria energética, ¿no? Lo que quiero decir es que se están replanteando en tener ciertos sectores que en principio pueden ser sustanciales para la economía, o que así se planteen, poder también ser el Estado parte de, ¿no? Bueno, y finalmente, para acabar con este tema, está el tema de nuestro vecino en Chile, ¿no? Boric ha planteado, obtenía una de las propuestas de campaña, no sé si eso queda, pero ha planteado el poder revisar los tratados de libre comercio para ver cuáles son los efectos que se tienen, ¿no? Y si finalmente se tiene que plantear alguna remodificación porque es eso, a mí me parece que está muy bien, no es per se vamos a hacerlo, sino evaluemos quiénes son los perjudicados de la política, y a partir de ahí veamos si cambiamos la política o hacemos políticas complementarias que ayuden a disminuir el shock en los perjudicados, ¿no? Pero claro, eso creo que en este punto de libre comercio y crecimiento, creo que van a cambiar. Yo espero que haya sido como bastante lógico lo que digo, pero creo que van a haber algunas modificaciones influenciadas por la geopolítica y por la necesidad de tener industrias fuertes y no demasiadas dependencias económicas con nuestros vecinos o con nuestros aliados comerciales, ¿no? ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿Me querían decir algo? No, todo bien, pero aprovecho para decir que si quieren pueden levantar la manito, y pues ahí pueden hacer su comentario en medio de la sesión para que sea un poquito más interactivo. Y nada, eso. Bien, bien, a mí me encantarían preguntas y eso, más que un monólogo, ¿no? Pero bueno, sigamos y cualquier cosa me interrumpen. Ustedes me interrumpen en el momento en que quieren, ya sea para hacer una pregunta o ya sea para rebatir cualquier cosa de las que esté diciendo. Creo que parte de lo interesante también es eso, ¿no? Bueno, otro de los puntos y de lo que se repite como dogmas también, es el menos Estado y austeridad, ¿no? Y aquí yo creo, no sé si o creí conveniente presentar algunos gráficos sobre cómo está Perú en realidad, porque es algo de que se comenzó a cuestionar con el inicio de la pandemia, ¿no? Si éramos los tigres de América Latina, ¿por qué tenemos más de 200.000 muertos por COVID, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Más allá de todo, es un tema de gestión o también incluye un tema de la línea de base con la que partimos, ¿no? Y y bueno, estoy tomando los datos del Banco Mundial, y ahí está, ¿no? Pobreza, $5.5, paridad del poder adquisitivo, 2011, para poder comparar con otros países, ¿no? Ahí también creo que yo haría un asterisco, porque muchas veces comparamos tasas de pobreza basándonos en la línea de pobreza nacional, y eso no puede ser comparable, ¿no? Acaban de salir, por ejemplo, los datos de Argentina, que habla, si no me equivoco, si no me recuerdo mal, son 37% de pobreza, pero la pobreza en Argentina no se mide igual que en Perú. No podríamos decir Perú tiene 30% de pobreza y Argentina 37%, porque estaríamos dando mal la cifra, ¿no? O estaríamos dando bien la cifra, pero con una medición distinta. Entonces, por eso tomo las del Banco Mundial para poderlas comparar, ¿no? 5.5, lo que decía, dólares en paridad del poder adquisitivo. Y si ustedes ven, arriba está la pobreza, 5.5, y la vulnerabilidad entre 5.5 y $13.
igual, paridad de poder adquisitivo. Y esto lo es interesante porque inclusive escuché alguna vez a la ex ministra Mercedes Arauz decir que los que no son pobres son clase media, y no, ¿sí? En el medio hay una franja grandísima en que no son clase media. Y Perú en el 2019, prepandemia, pobreza más vulnerabilidad era arriba del 65% de la población. Entonces, digo, son datos que no, porque normalmente decimos cuál es la pobreza, y bien, pero todo lo demás creemos que es clase media y no. Y creo que es importante poner estos gráficos y tenerlos en cuenta, valorarlos, para poder ver en su justa medida si es cierto que el crecimiento económico y todo lo que se vino haciendo en el Perú nos llevó al desarrollo y a ser los tigres de América Latina, y estar pensando en lo de la OECD, que más la OECD a mí me parece correcto, pero no solamente no es porque es algo que es un premio a nuestro manejo económico o a nuestro nivel de crecimiento o desarrollo, sino que nos va a permitir tener ciertas políticas de transparencia y otro tipo de cosas que creo que nos vendrán bien, ¿no? Pero bueno, eso como para iniciar los datos ahí. Un poco más de datos y un poco comparándolos también. Veamos las camas por cada 10.000 habitantes. Perú tenía 16, Perú 15 y tal. A mí las que más, y creo que son más relevantes para el tema del COVID y por qué, si ustedes ven las camas UCI por 10.000 habitantes, Perú tenía 0,15 camas. Teníamos menos que Bolivia, bastante menos que Ecuador y muchísimo menos que Colombia. Aquí no hay datos, no pongo datos Chile, no pongo datos Argentina o Uruguay porque están despegados, ¿no? No sé si tiene razón de ser. Pero quiero decir que nuestra línea de base en realidad estaba bastante complicada. ¿Sí? O sea, cualquiera hubiese pensado que estábamos mejor, pero estábamos bastante complicados. Y eso ha sido también un poco por la política de austeridad y tiene su lógica, ¿no? Durante la década de los 70 y sobre todo 80, con Alan García, hubo un gasto desmedido del erario público que terminó en inflación y tal. Entonces se propuso un ajuste fiscal que ha implicado a la larga tener un Estado totalmente ineficiente, con una salud y una educación precaria, sin seguridad social, y que en realidad eso ha terminado siendo, y es uno de lo ligo con el artículo del Financial Times, es algo de que no debemos, que debemos retroceder y decir, no, lo hicimos mal, tenemos que volver a pensar en un Estado más fuerte y que gaste en lo que tiene que gastar, ¿no? No olvidarse que es la población o el beneficio de la población el que tiene que estar en primer lugar. Hay una manito levantada. Sí, ¿qué tal? Quería consultar justamente porque el gráfico anterior tenías también Bolivia. Y justamente me interesaba como, o sea, en el gráfico de vulnerabilidad y pobreza, ¿no? Bolivia en cierta manera se distanció de políticas neoliberales, pero de todas maneras vemos esto en la región. Entonces eso lo quería vincular un poco con qué opinas de esta distinción de centro-periferia que se hace que, o sea, aun cuando cambiamos de políticas a un poco más en industrialización o esto, tenemos una posición subordinada en el mercado global, si se quiere, ¿no? Internacional. Eso. Sí, a ver, yo soy un convencido de que tendremos que tener una política de industrialización y fortalecimiento de ciertas industrias que nosotros consideremos pertinentes, ¿no? Inclusive se habla del éxito, por ejemplo, del modelo agroexportador peruano, y esa es una política pública, es una política pensada del Estado, con ciertos privilegios o ciertos beneficios para poder lograr eso. Entonces, el poder planificar la política, en qué somos buenos, qué es lo que queremos hacer, sobre todo industria basada en conocimientos, no dejar de ser un país exportador, que si tú decías Bolivia, aunque hay un proceso larguísimo y tal, y Bolivia ha tenido problemas de un golpe de Estado hace muy poco, en el 2019 y tal, pero hay una política, o se intenta una política de industrialización, sobre todo con el litio, ¿no? Que va a ser como el nuevo oro. Inclusive en Ecuador se planteó una industrialización basada en
hay un proyecto, o hubo un proyecto muy interesante que se llama la Universidad Tecnológica de Yachay, que básicamente estaba pensado en poder sacar estudiantes o poder hacer investigación para la matriz productiva del país, poder cambiarla y que sea más intensiva en conocimiento, ¿no? Poder darle valor agregado. Fue algo que comenzó a hacerse en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Y viendo que tú decías los datos, si tú ves Bolivia, cuando se inicia, los datos estaba en pobreza, estaba bastante arriba de Perú, ¿no? Tenía por lo menos 10 puntos más. Y la pobreza ahora en Bolivia es igual, o sea, hubo una reducción bastante más rápida, y sobre todo si piensas que en Bolivia los cambios fuertes, por alguna razón, vinieron a partir del 2005, una cosa así, ¿no? Porque antes era un país bastante conflictivo y tal. Pero creo, y sucede, no puse aquí el de Gini, pero sucede igual. Lo que ha habido es, al haber mayor gasto social, salud, educación y ese tipo de cosas, o apoyo también a las clases menos favorecidas, lo que haya habido, puede ser una tendencia. Ahora estamos más o menos que Perú, por el punto de partida de ellos era peor, ¿no? Ha sido más rápido el desarrollo, por llamarlo de alguna forma. Y yo creo que quedan mejor parados por eso, porque están planteando industrialización, están planteando, es decir, inclusive, yo me imagino que algunos saben, pero Bolivia se salió del CIADI, que es, ¿no?, el juez entre Estado y empresas privadas, cuando firmas tratados bilaterales de inversión, o cuando la inversión privada llega al Estado, se firman. Es ahí que en caso hay un incumplimiento desde el Estado, pues se puede enjuiciar ¿no? Es un juzgado del Banco Mundial que ponen a la empresa y al Estado en el mismo nivel y deciden, ¿no? Ellos se salieron de eso porque creyeron que no era necesario. Sobre todo se sale se sale Bolivia después de renegociar los convenios con las empresas, ¿no?, de gas, de hidrocarburos, de petróleo, que por cierto no se fue ninguna del país, ¿no? Aceptaron la renegociación con ciertos problemas. Hubo mayor ingreso para Bolivia, lógicamente, y es más, el progreso boliviano se financió básicamente de eso, aunque tuvo problemas posteriores con la inversión, ¿no?, en exploración y tal. Ahora revirtiéndose, ahora con mayor gasto, ¿no?, desde el nuevo gobierno. Hay una manito levantada. De Nicolás. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acerca del comentario de la mejora en el bienestar y las políticas diferentes que aplicó Bolivia con Evo Morales, y relacionado al tema, hace poco leí un paper acerca de control sintético y evaluación de impacto, donde mencionaba que Bolivia sin este régimen de Evo Morales estaría mucho mejor de lo que está ahora. ¿Y qué opina de eso? ¿Podría ser posible desde su perspectiva? Yo también lo leí, y hay otro paper donde que dice que toma en cuenta las particularidades del modelo boliviano y da por encima los beneficios durante el gobierno de Evo Morales, ¿no? Y además aquí tengo una crítica con la metodología, ¿no? Hay uno muy interesante con control sintético con Venezuela, y los países que sirven como control, o sea, para formar ese control, estaban Canadá, Perú, Irán y no me acuerdo de otro país. Y vos decías, bueno, yo entiendo de que se construye con un recorrido similar previo al tiempo en que tú quieres analizar, pero no necesariamente ese control tiene en cuenta ciertas políticas que se dan en el propio país, ¿no? Que son sí, qué sé yo, en el caso venezolano, que me es más claro,
pues no se toma en cuenta ningún tipo de las restricciones, ni políticas o económicas o comerciales que se dieron durante el gobierno, ¿no? Entonces tener dentro del control sintético a Canadá, pues no. Y en la Bolivia no me acuerdo quiénes estaban, pero yo tengo críticas con el modelo. Pero además, aún yo teniendo, imaginémonos que no tengo las críticas, hay un paper que también se los puedo mandar, porque por algún lado lo debo tener, que dice lo contrario, ¿no? Es más, esa discusión ya la tuve hace poco en Twitter, y terminaron diciendo que sí, ¿no? Pero que habría que ver, que habría que seguir analizando y ver cuáles son los impactos. Hay un estudio del CEP, que es más, que lo hace el ex candidato presidencial de Ecuador, Arauz, que es economista, sobre el modelo boliviano también. Y ahí es bastante claro que la importancia del modelo que se aplicó para el desarrollo, ¿no? de Bolivia. Pero mi opinión es esa. Yo tengo claro que las políticas sirvieron, ¿no? Una política orientada a mayor gasto, a darle prioridad al a la gente. Hay una mejora en términos económicos, sociales, que es indudable, ¿no? Al periodo pre-Evo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? ¿No? ¿Ninguna? Todo bien por Entonces, ahora. sigo. Bueno, sigo con lo de austeridad y menos Estado, ¿no? Hay evidencia cada vez también mayor de que en realidad menos Estado implica finalmente, tiene impactos en salud, tiene impactos en educación, tiene impactos en crecimiento y eso, ¿no? Y creo que bastante en Uruguay el Estado es muy fuerte. Por decirles algo, ¿no? Yo soy alguien de clase media, podemos decir, y la salud de mi salud es pública. La universidad es pública, mi banco es público, mi servicio de telefonía es de empresa pública, y a nadie se le ocurre plantear la privatización ¿no? Inclusive en este cambio de régimen, donde sí hay un claro debilitamiento de las empresas estatales, pues hay una población que lo defiende, ¿no? Porque creo que ahí es algo que hay que hacer hincapié. El problema, creo yo, que no es el tamaño del Estado. El Estado públicas, ¿no? El problema es que a nosotros en Perú, creo yo, o por lo menos me lo decían a mí y a mi generación, estas públicas son de malas, no debería llevarse a una privatización. Y en realidad no es así, ¿no? De la gestión inclusive lo vamos a ver un poquito más, mira, aquí más adelante, que tengo tengo una filmina que dice eso, ¿no? Para que me estoy yendo, pero aquí está. Esta es del BID, ¿sí? Dentro del OECD, o Colombia, que también está ahí, seguramente en Europa tendremos un porcentaje de empleo público mayor. Entonces el problema no es tanto el tamaño del Estado, sino que el Estado lógicamente tiene que venir a la cantidad de servicios que tiene. Mientras más servicios del Estado en salud, educación y ese, lógicamente, y está bien que se tenga un mayor Estado. El problema va a ser si es que si tenemos un Estado inmenso, totalmente ineficiente y sin prestar los recursos, ¿no? Y yo creo que pasa un poco por ahí también la discusión
sobre Petroperú ahora, ¿no? Es como, bueno, la izquierda ahora está en el gobierno y siempre pidió que las empresas públicas sean fuertes y tal, pero sin embargo la gestión parece ser que está dejando bastante que desear, ¿no? Entonces ahí sí hay una crítica bastante interesante. Pero bueno, yo creo lo que quiero dejar más o menos claro es eso, ¿no? Hay bastantes estudios, aquí les puse varios, que afectan salud, afectan educación, de todo, en las cuales ven cómo afecta la austeridad fiscal en el eso, ¿no? Inclusive hay temas políticos. Aquí puse la del 2021. La austeridad fiscal provoca polarización política. Las restricciones fiscales aumentan tanto la abstención electoral como los votos de los partidos no tradicionales, aumentando polarización. Hay una, no sé si la llegué a poner finalmente, en que hay una relación entre austeridad y aumento del voto a partidos fascistas o neofascistas, inclusive en su momento los nazis, ¿no? Entonces, la austeridad tiene implicaciones en otro tipo de, o sea, tiene otros efectos, no solamente social, educación, crecimiento, o lo que sea, o desigualdad, sino también a nivel político, ¿no? Y bueno, esta era un poco la última filmina sobre este tema, para darles un poco una visión general de lo que pasa, ¿no? En realidad, cuando dicen que en Perú hay que reducir el Estado, pues no sé muy bien basado en qué, porque tenemos un Estado bastante chico. Inclusive tenemos un Estado bastante más chico que Chile, ¿no? En relación al empleo público. Otro de los temas, yo voy a tratar algunos temas, podríamos tratar todos, inclusive hasta el Banco Central, si es que tienen tiempo. Yo creo que me puedo quedar un rato más también, pero y si lo quieren, ¿no? Pero ahí podemos tratar como distintos temas. Yo quería dar el marco general y después unas pinceladas de distintos temas, sobre todo para dejarles la duda o qué sé yo, que comencemos a pensar esos temas y un poco evidencia, ¿no? Que siempre se dice, no, pero la economía heterodoxa no tiene evidencia sólida. No, eso es mentira. Hay evidencia. Lo que pasa es que no necesariamente la mostramos en Perú, ¿no? Sobre la tasa de interés y las tasas de usura, primero parto de lo que conozco aquí en Uruguay. Hay tasa de usura, lo hay hace un montón de tiempo, ¿no? Y ya lo vamos a ver, es relacionada a la tasa de mercado, es 50% por encima de la media del mercado, y se actualiza todos los días. Si no me equivoco, y ustedes me pueden corregir ahí, alguno que lo sepa, en Perú, se puso lo de las tasas de usura y puede ser hasta el 100% de la tasa media, y creo que se actualiza de manera semestral. En Uruguay se actualiza todos los días. El Banco Central saca las tasas máximas, o a partir de cuánto está la tasa de usura, y eso no es el 50% por encima de la media. Pero bueno, el Banco Mundial, en un estudio del 2018, señala que habían 76 países en ese momento que representaban más del 80% del PIB mundial, que tenían algún tipo de restricción en la tasa de interés. ¿Sí? Estamos hablando de más del 80%. Y si ustedes ven, no está pintado Argentina. Argentina cambia de gobierno a finales del 2019 y también puso tasas de usura, con lo cual podemos subir y hay algunos países, sobre todo en Europa, que dejaron de tener tasas de usura, pero son más los países que han terminado poniéndolos, ¿no? O sea, cada vez hay más, un tipo de restricción. ¿Cuáles son? ¿Por qué se le tiene miedo? Y yo creo que hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta cuando ponemos tasa de usura, que termina siendo un control de tasas, ¿no? Puede haber una disminución de la oferta crediticia para los más riesgosos. Ustedes saben que la tasa incluye riesgo, y mientras más riesgoso sea, si no puedo yo poner o valorar el riesgo lo suficientemente alto como para que me sea rentable, pues no voy a dar crédito a quienes yo considere que son demasiado riesgosos, ¿no? Y esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Lo que hacen normalmente los países es tener políticas alternativas a eso, ¿no? Ahí trabajan con los bancos públicos u otro tipo de iniciativas, ¿no?
pero es una de las cosas que puede pasar, sobre todo dependiendo de cuánto sea la tasa. Y ahí vuelvo a lo que decía al principio, hay dos formas en general de tratar tasas de usura, ¿no? O tú pones una tasa que diga, qué sé yo, el 22%, haces tu estudio, lo que sea, y pones una tasa X, y a partir de ahí tal. Y la otra es la que les conté que hace Uruguay y que también está haciendo Perú, ¿no? Que se basa en las tasas medias del mercado. El tema es cuánto para arriba es la tasa, ¿no? Es la diferencia. En Uruguay 50%, en Perú 100, si no me equivoco. No, también puede haber un aumento de tarifas y comisiones, es decir, como no te lo puedo cobrar, tengo mayor riesgo y puedo tener mayor pérdida y no te lo puedo cobrar en tasas, pues te los cobro por otras cosas, ¿no? Te los compro en comisiones, te los cobro por ahí. O sea, diluyen un poco lo que te van a cobrar por otros lados. Y hay un tema de reducción de instituciones microfinancieras, básicamente porque las instituciones microfinancieras no solamente otorgan créditos, sino dan otro tipo de servicios, ¿no? Qué sé yo, en proyectos sociales muchas veces las microfinancieras terminan enseñando algún tipo sí, de manualidad para que puedan tener mayores ingresos y ese tipo de cosas, ¿no? Y eso lógicamente encarece los gastos operativos que también están en la tasa, entonces no les termina siendo como rentable, ¿no? Y ese es uno también de los riesgos. ¿Qué hacer? Aumentar la competencia, como es lógico, la competencia hará que baje la tasa, generación de programas de créditos blandos a través de la banca pública, ahí es donde entra a tallar y por eso creo yo la importancia de tener una banca pública sólida que pueda dar créditos y que pueda competir. Acá el banco más grande es el Banco República, que es el banco del Estado, ¿no? El banco comercial, quiero decir, ¿eh? Y aumento de fondos de garantías, ¿no? Que no es otra cosa que lo que hizo como reactiva, ¿no? Yo te doy tasas más bajas y hay un fondo ahí que acá asume cierto riesgo en caso de impago. ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, lo que les decía aquí, vean, aquí me olvidé de poner el nombre del paper, luego se los mando. Que el éxito, dice que no hay que tenerle miedo, pero que el éxito depende de dónde coloques esa tasa de usura, qué tan alta es esa tasa de usura, y la recomendación es que si se va a poner, que se base en el promedio del mercado, ¿no? Lo que les decía, que no sea una tasa fija, sino que sea basada en la media del mercado. Y hay un artículo muy bonito de hace muy poco, de Cuesta y Sepúlveda es del Banco Central, fue del Banco Central de Chile, en que dice que en mercados altamente concentrados el control de tasas puede generar bienestar. Y, y en Perú, si no me equivoco, ustedes corríjanme, son 4 bancos los que controlan, si no me equivoco, el 85% del mercado crediticio. Con lo cual mayor concentración de mercado no existe, ¿no? Y digo, creo que esta es una evidencia bastante sólida que es interesante tenerla en cuenta cuando se hable. Pero bueno, en Perú ya hay una tasa, lo que podría discutirse es cada cuánto debería actualizarse y cuánto más de la media debería ser esta tasa, ¿no? A mi parecer, sí. Tampoco tengo claro de dónde, no he leído el estudio, de dónde el Banco Central puso que era el 100% por encima de la media. Me imagino que tiene que estar por algún lado, ¿no? Pero creo yo que es importante analizarlo, porque si finalmente pones contra una tasa de usura, pero es lo suficientemente grande como para no haber cambiado nada del mercado, es como no tenerla, ¿no? Y este es el último tema que tenía, no sé qué, el 47. El tema de la remuneración mínima, que además está siendo un poco, y lo pongo en la remuneración porque también se habla de que la remuneración, no es que se hable, sino es un tema de control de precios también, ¿no? Es una de las críticas que le hacen los neoliberales o los más liberales a esto, ¿no? Que igual que las tasas de usura, es un tema de control de precios. Bueno, todos saben que la tasa mínima vital o la remuneración mínima vital es la cantidad de dinero que se le paga al trabajador por hora y jornada completa, ¿no? En Perú es de 930 soles y el último aumento lo da PPK en el 2018, hace 4 años.
Uno de los temas importantes a tener en cuenta, porque creo que es importante compararse, más del 90% de los países en el mundo tienen remuneración mínima vital. Y es interesante aquí porque muchas veces ponen de ejemplo a los nórdicos, si no me equivoco es Suecia, que no tiene, o Noruega, que no tiene remuneración mínima vital, creo que es Noruega. Pero lo que se obvia es que creo que hay un 85% de sindicalización, ¿no? Entonces, finalmente, teniendo ese nivel de sindicalizados, pues sí, tu poder de negociación es totalmente distinto, ¿no? Pero eso sucede solamente con los nórdicos, ¿no? En Perú, 1 millón de personas más o menos ganan ese salario. Pongo aquí una referencia, que creo que es interesante, los últimos aumentos en América Latina. En Uruguay, enero del 2022, Argentina aumentó a mediados de 2021 y también febrero de 2022, Chile en mayo de 2021, y dijo que dependiendo de cómo vaya la economía, lo ajustaría al alza. Ecuador en el 2022, Brasil en el 2022, México en el 2022, Colombia en el 2022. En Perú nos dicen que no es el momento. ¿Ya? ¿Cuándo es el momento? Habrá que preguntarle. Porque cuando va bien la economía, tampoco parece ser el momento. Porque eso debilitaría la producción. Y cuando estamos mal, tampoco es el momento. Entonces, habría que preguntarles exactamente cuándo es ese momento, ¿no? Hace poco salió una noticia de que en Perú el Ministerio de Trabajo había propuesto que sea, si no me equivoco, 1050, pero que no había tenido consenso en el Consejo de Ministros. Y esa era la propuesta del Ministerio de Trabajo, ¿no? Que lógicamente tiene que pasar por el CNT, por la Comisión Nacional de Trabajo, ¿no? Que es el tripartito donde se reúnen los trabajadores, el Estado y la patronal, donde los empresarios. Como nota, ponía aquí la mediana de ingresos en el Perú, en general de todos los trabajadores, no solamente formales. La mediana de ingresos en el Perú es poco más de 500 soles, creo que no son 550 y algo. Lo cual es lamentable, ¿no? Es bajísimo. Una de las cosas que se obvia y que para mí es importante tenerlo en cuenta, y por eso se los doy, yo estoy tratando de darles alguna lógica que no sea la que encuentren por todos lados, porque siempre que se habla siempre que se habla en Perú sobre la remuneración mínima vital, se liga solamente al tema de productividad, ya ni siquiera al tema del costo de vida, ¿no? Ni siquiera que ganes menos. En Perú hemos venido ganando ingresos reales menor, ¿no? Con la remuneración mínima. Y aquí también pongo la remuneración mínima, este gráfico es de la OIT, en paridad de poder adquisitivo. ¿Cuánto es, no? Y aquí señalé Perú, es uno de los más bajos. Creo que en la región estamos por arriba de México, Brasil, y nada más. Es todo lo que tenemos. Todos los arriba, todos tienen un salario mínimo mensual superior en términos de paridad del poder adquisitivo, ¿no? Y yo creo que es una variable que se tiene que tener en cuenta, porque finalmente es el gasto, cuánto puedo gastar es lo que tú necesitas saber, ¿no? Pero está. Y aquí vemos, también es de la OIT, el tema de productividad y salario mínimo. ¿Cómo han crecido? Si ustedes ven, por ejemplo, en Bolivia, el salario mínimo ha crecido encima de la productividad, igual en Uruguay, República Dominicana y tal. Perú, que tiene un nivel de productividad superior un crecimiento de productividad superior al del salario mínimo vital en 2019, y nos dicen que no es el momento. Entonces, vuelvo con la pregunta, ¿no? ¿Cuándo exactamente es el momento? Inclusive hasta por productividad parece que debería estar algo por encima, ¿no? Esto sin tomar en cuenta costo de vida y sin tomar en cuenta inflación. Que bueno, la inflación en Perú es baja. ¿Cuáles son las críticas? Eso, lo que les decía, ¿no? Que es control de precios. Si la remuneración mínima vital aumenta por encima de la productividad, las empresas no podrían contratar. ¿Qué dice la evidencia? Depende. Hay que después se los mando, hay un documento de la OIT que tiene que muestra muchísimos otros estudios
basados no solamente en cómo afecta al empleo o cómo afecta igualdad de ingresos, sino también cómo afecta en temas de género, cómo afecta, y es súper interesante, ¿sí? Y los efectos sobre el empleo en general son reducidos o insignificantes, reducen las desigualdades, aumentan el salario promedio e inclusive aumentan productividad. Y para Perú, que es importante, son estudios globales, ¿no? No solamente, no de Perú, que hay un efecto faro, que efecto faro es si aumentan la remuneración mínima vital, eso sirve como luz para el trabajo informal, ¿no? Seguramente el trabajo informal también vaya a aumentar. Quizá el estudio más famoso, que me imagino que lo conocen mejor que yo, es el de David Card, ¿no? Que ganó el premio Nobel recién, que basado en el caso de la industria del fast food en New Jersey, Pensilvania, hace un estudio y ve que no hay efectos negativos en el empleo, que es un poco lo que en ese momento, y yo creo que igual que ahora, ¿no? Sigue siendo un poco lo mismo, era lo que llevaba la voz cantante, que sí o sí afectaba el empleo y de manera negativa. Y esto es importante, y hubo una discusión también grandota cuando le dieron el premio Nobel, porque decían, no, pero se lo dieron solamente por la metodología, y en realidad no, se lo dieron por la metodología, pero también por los resultados en los estudios de empleo, ¿no? De salario mínimo. Y la metodología, ustedes la saben seguro mejor que yo también, lo que hizo fue un estudio semi-experimental que fue una novedad en ese momento, ¿no? Y un poco también se lo dan, la metodología viene siendo un poco el caballito de batalla en la economía, ¿no? A Banerjee, Duflo también se lo dan un poco como por metodología, ¿no? En evaluación. Bueno, y hay un estudio también bastante simpático, y después les digo otra cosita sobre estos dos, en donde hacen un metaanálisis y se dice que si se toma en cuenta el sesgo de publicación, no se encuentran efectos sobre empleo. Y esto también lo dice Card en su artículo, y habla del sesgo de publicación. ¿Qué es eso? De que si la publicación, tu paper, antes de enviarlo, cuando lo enviabas a las editoras y tal, no tenía un resultado que más o menos vaya acorde, no era publicado. Entonces, los dos dicen, bueno, quitando ese sesgo de publicación, si finalmente se publicaran todos los estudios que hay más estudios que evidencian que no hay un efecto sobre el empleo o el efecto es mínimo, ¿no? Esto es a nivel general. Y está en el estudio de la OIT, que les decía que, no, por algún lado se los puse, de aquí, guía de política sobre políticas en materia de salario mínimo de la OIT. Pero en Perú hay varios estudios, y en general en Perú no tengo crítica, digo, sí podría criticarlos, pero creo que no tengo los elementos suficientes como para ir uno a uno. En general, Jaramillo, Saavedra, Céspedes y Sánchez son los que tienen los estudios. Hay un efecto negativo en el empleo, bajo, pero existe, o por lo menos lo encuentran ellos, salvo Saavedra 2014, que no encuentra evidencia, y hay un efecto positivo en los salarios, ¿no? Inclusive Céspedes y Sánchez 2013 dice que hay un efecto faro, porque esto tampoco está, por ejemplo, en el de Jaramillo 2004, dice que no hay efecto faro, ¿no? No está claro dependiendo del estudio que lo que hay. Después es interesante porque hay algunos documentos donde siguen cómo evolucionó el empleo en el Perú, ya con datos reales de lo que sucedió realmente o lo que sucedió después, tomando en cuenta los últimos aumentos de la remuneración mínima vital, y en realidad el empleo aumentó, ¿no? O sea, no hubo un efecto negativo sobre el empleo. Pero estos son los estudios que hay, ¿no? Y hay que tomarlos en cuenta, lógicamente, para hacer la política. ¿Qué es lo que creo yo que se debe hacer? Fortalecer el CNT, que es la instancia donde todos los países estén. Aquí en Uruguay hay un consejo de salarios, por ejemplo, donde se reúnen las empresas, se reúne el Estado y se reúnen los trabajadores, los sindicatos, y negocian por rubro, por sectores, por sector, por subsector, el salario, los salarios. Hay una base que es el salario mínimo que se acuerda con todos, pero después cada uno de los sectores de trabajo negocian con la empresa y con el Estado haciendo de juez
las remuneraciones por el sector, ¿no? Yo creo que algo así debiera, en Perú no hay negociación por sector, si no me equivoco. También es cierto de que creo que a nivel global la tasa de sindicalización en Perú es del 8%, 10% para el Estado, o sea que es bajísima y sin fuerza alguna. Creo que Chile está cerca del 20%, 20 y tantos por ciento. Entonces no hay representación, ¿no? Lo cual sí, termina siendo un problema en realidad para la clase trabajadora, ¿no? Y creo además que tendrían que ver incrementos periódicos, porque es algo, el salario mínimo termina siendo un caballito de batalla para todos los políticos, ¿no? Cuando un poco está de capa caída todo, lanza, bueno, habrá aumento de salario mínimo y la población se pone a aplaudir, o parte de la población. Pero en realidad no debería ser así, ¿no? Debería tener, es más, ya hay aceptada, se supone, una fórmula del 2014, creo que es, en el CNT para ir actualizándolo. Y hay una propuesta de actualizarlo cada 2 años, salvo que haya una crisis, como por ejemplo en el 2019, podríamos decir, tocaba en el 2019, pero en el 2020, pero en realidad la crisis es tan grande que era imposible subir salarios mínimos sin tener un efecto mucho peor o devastador en la economía, ¿no? Entonces, yo creo que incrementos periódicos que definan predictibilidad y quite un poco la discrecionalidad del político de turno es como importante, ¿no? Y para terminar, y terminar el monólogo, que hace, hay algo, se está tratando de crear, dado estas críticas cada vez mayores, y ya pocas veces no se habla de fracaso del neoliberalismo, no pudo con la crisis del 2008, inclusive no sé si se acuerdan, o qué sé yo, pero yo estaba viviendo en España ahí, y se hablaba de la refundación del capitalismo. Era impulsado por Sarkozy, el expresidente francés, y hablaba eso, ¿no? De refundar el capitalismo después de que fuera todo un desastre mayúsculo, la crisis económica y financiera del 2008, ¿no? Y ahora con el tema de la pandemia, pues me parece que le queda poca vida a estas políticas, per se, ¿no? Nadie está en contra. Hay un artículo de Rodri que lo puse, que estaba al principio. Nadie puede estar en contra del crecimiento, nadie puede estar en contra, pero hay temas en que el consenso de Washington, el neoliberalismo, no toma en cuenta, como el tema de desigualdad, no toma en cuenta, qué sé yo, el tema medioambiental, ¿no? El cambio climático. Hay temas y no da respuesta a las crisis, no dio respuesta a ninguna de las crisis, ¿no? Han sido más o menos bastante keynesianas la forma de salir de la crisis en esta pandemia, y se salió bastante más rápido que en la crisis del 2008. La crisis del 2008 sigue pasándole factura a Grecia de una manera impresionante, ¿no? Pero bueno, hay una que es el consenso de Cornwall, que es Mariana Mazzucato, que me imagino la conocen, una economista italiana, que representa a Italia en el G7, que es de donde sale este consenso de Cornwall, que están ideando o están tratando de estructurar un nuevo consenso, ¿no? Dándole mayor papel económico al Estado. Es más, hay se prevé, o qué sé yo, o se espera, o se recomienda una mayor inversión pública, inclusive se habla de 2 puntos del PBI de subida al año, pero no solamente el dar mayor gasto, sino el mejorar la calidad del gasto, ¿no? Eso es fundamental, y nosotros como peruanos lo sabemos. Podemos gastar, pero elefantes blancos o cosas que no tienen sentido, que no pueden ser mantenidos o lo que sea, no debería, ¿no? No solamente es aumentar la cantidad, sino la calidad del gasto. Después habla esto tiene que ver con la economía verde, ¿no? Condicionar préstamos, por ejemplo, ya sean nacionales o organismos multilaterales a empresas que estén ligadas a la descarbonización de todo, ¿no? Que tengan políticas limpias, o sea, que el préstamo esté ligado a que el proyecto o la empresa tenga ¿cómo decirlo? Que esté ligada un poco, o que siga los lineamientos por una economía verde, ¿no? Temas sí, que sean sostenibles medioambientalmente. Y también habla de crear una organización multilateral orientada a la creación de mercados de energías renovables y eso, o sea, un poco la importancia del cambio climático y lo que se le viene al mundo, ¿no? Después se habla, y esto es interesantísimo, se habla de predistribución en vez de redistribución,
Y la predistribución consiste en corregir las diferencias de renta producidas en el mercado, no en modificar el funcionamiento del mercado. Es decir, no vayamos a darle solución a lo que ya pasó, sino cambiemos las formas de hacer del mercado para que lo que normalmente sucede no suceda. Y eso tiene que ver mucho con temas de desigualdad, ¿no? Es decir, si estamos seguros de que una mejor calidad de educación pública y tal, mejora el crecimiento, mejora la desigualdad y todo, pues modifiquemos eso, no sigamos con la política educativa tal cual está y tratemos de arreglar después lo que pasó, sino mejoremos o cambiemos la política educativa, ¿no? Y ahí viene el concepto de predistribución en vez de redistribución, ¿no? Y finalmente habla, y esto lo ponen, creo, como ejemplo, lo de la vacunación a escala mundial, pero creo que la lógica es, porque ella además, Mazzucato, trabaja en innovación, es la lógica de las patentes, lo que ella pone como ejemplo, no es un tema, o no se llegan a las vacunas, por ejemplo, con la inversión privada. Es una inversión que se viene dando desde muchos años y sobre todo pública, con lo cual eso debería modificar las lógicas de las patentes, las lógicas de las desigualdades dentro de, porque son los propios estados los que han estado eso, ¿no? Y además un tema es es una construcción colectiva de muchísimos años, de inversión en básica, ¿no? Y que pues más los privados no invierten mucho en básica porque no es rentable, pero los estados sí, y de ahí parte todo el conocimiento. Ella en su libro, ella hace el ejemplo de Apple, ¿no? De Apple era así, de los smartphones, y dice, bueno, en los smartphones en realidad todo o gran parte de lo que está ahí es inversión pública, ¿no? Pero las ganancias siguen siendo privadas. Entonces, eso es lo que llama un poco a cambiar poniendo el ejemplo de la vacunación, que hoy por hoy lógicamente es importantísimo, ¿no? Si no, no podemos estar tranquilos hasta que en general la población total no esté vacunada, porque los que no están vacunados pueden terminar generando alguna variable que haga que nuestras vacunas y lo que nos hemos vacunado pues no sean eficientes, ¿no? Y nada, ahí acabo. Se podría haber hablado lo que les decía del Banco Central, aquí en Uruguay se mueve distinto, podríamos hablar de muchos temas. Ahora si tienen alguna pregunta me dicen, y si la sé, la contesto. Sí, genial, muchas gracias, Alfonso. De hecho, creo que alguien tiene la manito levantada ahorita, Nicolás Domínguez. ¿Sí? ¿No? Puedes abrir tu micrófono nomás si deseas participar. Hola, ¿se me Hola, escucha? sí. Sí. ¿Qué tal? Sí, gracias por la presentación, Alfonso. Sí, más o menos un poco, está muy bacán en general la colección de evidencia. Quizás mi idea es un poco más como general a nivel de, ok, ¿cómo hacemos para que la gente abandone un poco como este discurso que se nos impone casi de manera dogmática sobre que el Estado empresario como es muy malo y, digamos, dónde debería estar justamente el enfoque ¿no? De un poco, es que ahorita no sé cómo, perdón, no estoy muy seguro de cómo expresarlo correctamente lo que quiero decir, pero básicamente, ¿dónde debería estar el enfoque? ¿A quién deberíamos cambiar la mente? ¿Y de dónde tiene que venir este cambio? Porque yo me imagino que las clases trabajadoras están como, o sea, no están pensando en el debate de, digamos, ok, deberíamos permitir o no que haya tope de tasa de interés, o eso es como comunismo, ¿no? Sí, o sea, bueno, también como que les importa, pero o sea, bueno, también creo que la gente está más preocupada por el subsistir que en otra cosa, ¿no? Bajo el sistema que tenemos, y que más bien este tipo de debates es más entre académicos, ¿no? O sea, en Twitter, economistas peruanos que paran opinando a cada rato sobre la tasa de interés siempre va a ser mala, y más o menos es a ellos a quienes les hacemos caso, ¿no? ¿Dónde debería estar este debate entre académicos, entre partidos políticos, en las universidades? Quisiera conocer tu opinión y muchas gracias.
Ujú. Contesto. A ver, yo creo que uno de los grandes problemas en Perú para mí es primero que es la enseñanza, o por lo menos en mi época, yo no sé cómo si ha cambiado mucho, es bastante como dogmática, ¿no? Lo que decía al principio. Y es como muy difícil salir del discurso, pero tampoco hay, lo que tú dices, tampoco hay espacios para que se... Pero yo creo que el hecho de que comencemos a discutir o a, pero a nivel de uno a uno, a nivel interno, a nivel con los amigos, a nivel de la universidad, del poder preguntarle al profesor sobre nueva, poder mostrarle sobre nueva evidencia, creo que el trabajo va a ser como bastante difícil porque lógicamente no, este discurso no va a estar en los medios de comunicación, este discurso no va a estar en los grandes, qué sé yo, en los centros de economía ortodoxa que básicamente dominan en Perú, y es muy difícil llegar, pero creo que el hecho de ir cuestionando las cosas, de ir presentando mayor evidencia. Y por eso yo intenté en esta presentación, y espero que haya sido útil, poner como mucha evidencia, muchos papers y tal, porque siempre está, ¿no? Ah, claro, los que plantean lo de la economía heterodoxa en realidad no tienen evidencia para... Hay muchísima evidencia. Y creo que cada uno en su entorno tiene que... Nosotros, a ver, yo soy... Yo apoyé en algún momento bueno, no apoyé en algún momento, apoyo a un partido político, y creamos una página que se llamaba Economía JP, y nuestra idea era el poder, nosotros decíamos como democratizar, ¿no? La economía, el poder mostrar otras cosas y el poder tratar de llegar a otros lados. Lo comenzamos a hacer en las redes sociales, después intentamos, difícil, pero intentamos ir a las bases, intentamos ir a sindicatos, intentamos ir a las universidades que nos lo pidan, intentamos ir. No fue fácil y no es fácil y hemos hecho poco o nada, pero creo que por ahí tiene que ir. Creo que es momento de llevar la discusión económica, no tiene por qué ser de una élite la economía. Nosotros podemos verlo desde la academia o lo que sea, pero las familias lo ven desde otro lado y es importantísimo también lo que ellos puedan decir, ¿no? Yo me acuerdo cuando hubo esto del 11M en Madrid, que se salieron los indignados y tal, yo estaba viviendo ahí, y me acuerdo que nos reuníamos, por ejemplo, en plazas públicas todos los días, o quedábamos a una hora, iban los profesores de la Universidad Complutense, de la Autónoma, de todos lados, y hacían como clases públicas. Cualquiera que esté ahí o cualquiera interesado en él se sentaba a conversar y llenaban plazas donde hablaban gente que era súper grosa, y hablándole en simple para que se entienda a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que por ahí va la cosa. ¿Que es un camino larguísimo? Sí. ¿Que es difícil? Sí, pero no encuentro otra cosa. Y es un poco el camino que creo que ha ido recorriendo recorriendo Chile. Yo entrevisté hace unos meses a Javiera Petersen, que ahora está en el gobierno y estaba haciendo su doctorado en Inglaterra, y decía que fue así, ¿no? De ir a las comunas, comenzar a conversar, comenzar a ver qué es lo que le molestaba a la gente, o sea, por qué no se podía explicarle las cosas, pero no desde la academia o esa superioridad que a veces los economistas intelectuales que creemos o tomamos esa postura, ¿no? Sino la de estar igual y conversar a la gente y escuchar sus problemas y tratar de dar soluciones desde ahí, ¿no? Lógicamente basado en la evidencia, pero en lo que les digo, evidencia hay mucha como para demostrar que políticas heterodoxas tienen mejores resultados o ha ido mejor en las economías en desarrollo y también las desarrolladas. No sé si respondí, pero por ahí. Sí, no, de hecho me parece un muy buen insight. Muchas gracias. Sí, no sé si hay alguien más que tenga otra pregunta. No quiero ocupar todo el tiempo. Dale, bueno, mientras yo puedo ir metiendo una pregunta más. Alfonso, una consulta. Sobre este último consenso, lo que, bueno, llega a mí de frente es, hay muy poco acerca de relaciones norte-sur, ¿no? Es como que varias de estas cosas suenan a cosas que, bueno, cada país implanta por sí mismo. Este,
Y bueno, o sea, sí, lo suelen hacer más algunos países del norte, ¿no? Que tienen más inversión en varias cosas, empezando por ciencia y tecnología y otras, ¿no? O inversión pública en general. Em, entonces, bueno, a mí me interesa bastante el tema ecológico, por ejemplo, ¿no? Y mencionan esto de los préstamos para descarbonizar, pero por ejemplo hay algunas este, investigaciones, ¿no? De este concepto medio a veces discutido del intercambio ecológicamente desigual, en el que, bueno, pues, o sea, estamos... ah, básicamente, los países del norte limpian, o sea, descarbonizan su economía pasando la producción y esto a países del sur global, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos lidiar con esto? Porque si es necesaria cierta industrialización, entonces quizás esto es bueno, pero por otro lado también puede empeorar la crisis ambiental, climática, etc. ¿Cómo lo ves? No tengo cómo darte una respuesta sólida. A ver, yo sí creo que es momento de cambiar la matriz energética en Perú. Hace poco salió que me llamó mucho la atención que sea poco discutido. Después de que estuvimos hablando de la masificación del gas, la masificación del gas, la masificación del gas, fue un tema que estuvo por todos lados, salió un documento sobre las consideraciones de la masificación del gas y no lo discutió nadie de manera pública, ¿no? Y ahí hablaba de aprovechar el momento para ir hacia un cambio de matriz energética, lo que requiere un shock de inversión bastante grande, ¿no? También entiendo de que eso es un proceso y entiendo de que las políticas de diversificación productiva tienen que tener en cuenta este cambio de la matriz productiva. O sea, no puede ser, la política no puede ir separada de, ¿no? Qué sé yo, en Uruguay se está hablando, por ejemplo, ahora de hidrógeno verde, igual que en Argentina. En Chile se está hablando de litio. ¿Nosotros de qué estamos hablando? De gas. ¿No? Pero sí creo que tenemos que comenzar a pensar una política que pueda ver el cambio de la matriz con el cambio de la matriz productiva y con mucho, un poco lo que presentaba en Estados Unidos los demócratas, ¿no? El Green Deal es una fuerte inversión para ese cambio, ¿no? Y eso, entender también que es un proceso. Yo ahí los ecologistas o los economistas que se dedican a temas ecológicos lo saben mejor que yo, pero creo que yo he discutido mucho con compañeros míos muy queridos, pero que es como, debemos dejar de producir o tenemos que dejar de explorar y tenemos que... El tema es que si dejamos de explorar hoy por hoy tal cual estamos, eso va a afectar muchísimo el desarrollo, ¿no? Entonces yo sí creo que tiene que haber una transición planificada, pensada en eso. Pero no sé, no podría responderte por dónde tendría que ir la cosa, ¿no? Porque no lo sé. Sí creo que lo que te digo, que es como el momento de repensar. Y hay un documento que habla ya del cambio de esa matriz. El tema es que no lo discutimos porque fue una moda en ese momento lo del cambio de la masificación del gas, y pasó y no sabemos nada. Pero y ahí también estaba eso, ¿no? Y creo que es importante, sobre todo los que se dedican a temas ambientales, lo vuelvan a poner en tapete, ¿no? Porque además es eso, podemos vincular, yo discutí hace mucho el tema de los préstamos, ¿no? Que antes inclusive que salga el tema de Cornwall ya se hablaba de eso, que ligar los préstamos desde el bancos nacionales, bancos centrales, bancos públicos u organismos internacionales a una política, las empresas tengan una política verde, ¿no? Que tengan poco impacto ambiental y tal, y ligar eso, ¿no? Inclusive las inversiones que se hacen, qué sé yo, los fondos que tienen las FPs, o ligarlas también a inversiones en empresas que no tengan ningún tipo o que tengan políticas de impacto ambiental negativas y tal, ¿no? Yo creo que tiene que pasar por ahí. El Banco Central Europeo, por ejemplo, lo está haciendo, ¿no? Está metiendo, está intentando meter el tema de las políticas en las empresas o del Estado, políticas verdes.
para poder dar los préstamos. Y yo creo que es interesante. Y además hay otra propuesta por algún otro lado, y que creo que también podría ser interesante, más sobre todo por el impacto mediático, ¿no? Lo que nosotros medimos como PBI, medimos idea, en el tema de cambio climático, contaminación o sostenibilidad, no se mide, ¿no? Yo creo que no se mide porque no les es beneficioso a algunos países, ¿no? Que reste el tema de contaminación ambiental. Por eso no se mide y se saca de los grandes índices que debería estar, ¿no? Externalidad negativa, y debería incluirse. Entonces, al tener eso, visualizar eso, yo creo que podría tener un impacto también mediático, ¿no? Sobre el tema medioambiental. Gracias, Alfonso. Espero ¿Alguien haber más? respondido algo ahí. ¿Cómo? Espero haber respondido, o por lo menos haber dado en Bueno, el sí, palo. hay algunas ideas. Sí. No sé si alguien más se anima a preguntar ahora. Nicolás creo que también tiene la mano, dice ahí. Sí, Nicolás, puedes encender tu micro. Hola, ¿qué tal? Sí, y otra vez. Bueno, o sea, mi pregunta va un poco relacionada con lo primero que pregunté, y quisiera saber, o sea, siento que, dado que vivimos como que medio dogmatizados, sea por nuestras experiencias propias o por ideas que se nos vienen dando, en esta idea del sociedad, ¿no? Por ejemplo, no sé si puedes compartir tú de tu experiencia, cuando fue que hiciste the turn, ¿no? Como ese cambio a, bueno, que me imagino que hiciste un cambio, no sé si fácil de pequeño, de que tienes memoria, pensabas así como piensas ahora, pero, por ejemplo, yo también tengo mi propia historia como al respecto, pero quisiera conocer un poco de tu lado. Mm. A ver, yo estudié en la Universidad de Piura. Ah, O sea que imagínate que tenía los dos más metidos, ¿no? Era algo que con eso salías. Para terminar la universidad tenías que salir eso, repitiendo eso. Pero yo creo que en mi caso tuve la suerte de que yo me dedico a temas de desarrollo y caí en temas de desarrollo, y uno logra salir de la burbuja que le implica vivir estudiar en una universidad y una élite y qué sé yo, académica, por más de que tenga más o menos recursos, sigue siendo una élite. Y entonces el poder ver otras realidades comienza como a abrirme la cabeza, ¿no? Y otra de las cosas fue el irme a España, el poder ver otro tipo de políticas. Hace poco, bueno, hace 11 años que vivo aquí en Uruguay, y poder ver que es un estado fuerte, una clase media inmensa, desigualdades bajísimas, donde se apuesta mucho por el Estado, se apuesta mucho por la educación, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Pero entonces comienzas un poco a cuestionarte y conversar mucho, ¿no? Conversar mucho con otra gente, leer mucho, pero comienzas a cuestionarte aquellas cosas que en principio vos pensabas que era así para todos, ¿no? Era como, bueno, pues cuando yo me fui a España a estudiar el posgrado, era como, pero ¿por qué estos piensan distinto a lo que para mí es lógico? Porque así me lo enseñaron. Y bueno, comienzas a darte cuenta de que no es tan lógico, que lo que tú aprendiste no es tan lógico para todo el mundo, que más bien la lógica es otra. Y ahí comienzas a cuestionarte. Yo creo que lo interesante es, y con esto les digo, o sea, algo que no sé si se lo dije al principio, se lo diréis, la intención de mi participación aquí era un poco el, bueno, cuestionemos las cosas, no les voy a decir piensen A o piensen B, ni creo yo que mi opinión es una, pero ustedes ven si mi opinión es correcta o creen que no y tal. Pero creo que lo interesante es poder cuestionarse ciertas cosas, ¿no? El poder decir, bueno, pero esto es así en todos lados. A ver, lo de la tasa de usura, si es tan malo, ¿por qué Europa entera tiene tasas de usura?
¿Por qué ¿no? el 80% del PBI mundial de los países tienen tasas de usura? ¿Están todos locos? Entonces comienzas ahí a preguntarte ciertas cosas de, bueno, quizás no están todos locos. Quizá lo que hay es que complementar la política si es que hay algún efecto negativo, pero sigue siendo necesario o interesante aplicar esa política, por más de que exista un efecto negativo, y ya veremos con otras políticas, te pongo ¿no? Se igualó, el salario mínimo es y esto es lo menos que pueden, lo mínimo que pueden ganar, y eso hizo que el empleo disminuyera, y disminuyera bastante, porque el salto era bastante, no era que progresivamente fue, sino el salto llegó a ser bastante. Y hay un paper donde da cuenta de ese salto, de la bajada de empleo en empleo doméstico, y dice, pero el efecto negativo fue totalmente revertido con otro tipo de políticas, como comunicación, como qué sé yo, sino campañas masivas de comunicación y ese tipo de cosas, y se revirtió absolutamente toda la política, todo el efecto negativo, ¿no? Entonces dices, si yo te presento el paper y te digo, bueno, si tuvo un efecto negativo, no lo hagamos. No lo hagamos. No, sí hagámoslo. El tema es que tenemos que hacer políticas complementarias a esa otra política. No lo podemos ver como algo aislado, porque si no ahora las empleadas domésticas seguirían ganando muy poco y por debajo de lo que deberían ganar por el trabajo que hacen y por el costo de vida acá. Entonces lo que decidieron, y me parece a mí bien, es aumentamos, regularizamos, tienen todos los derechos, ganan por lo menos el mínimo y aplicamos medidas que complementen los posibles efectos o externalidades negativas de esa política, ¿no? Y se logró bien. Entonces, creo que no hay que pensar la política de manera aislada. Algunas cosas pueden tener un efecto negativo, inclusive la remuneración mínima, yo creo que no, pero inclusive si tuviese algún efecto negativo, hay un tema de desigualdad también, que tiene que ser, porque además tira los salarios para arriba, y que podría ser complementado, si algún efecto negativo, con otro tipo de políticas. Lo que tenemos es que pensar la política, o sea, los economistas no deberíamos estar para explicar lo que no podemos hacer, deberíamos poder mejorar la calidad y ver qué políticas aplicamos para mejorar esa calidad, porque si no, ¿para qué estamos? ¿No? Claro. Me lo cuestiono yo, o sea, si no lo podemos hacer y la política es la de hasta ahora, bueno, ya chorreará, o no puedo hacer esto porque, imagínate, no puedo invertir en salud porque tengo déficit primario, o no puedo invertir pero, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos con la gente si la economía finalmente es para la gente, para que la gente viva mejor? ¿No? ¿Cuál es el fin de la economía? ¿No? Exacto, muchas gracias, Alfonso. Nada. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Creo que ya con esto hemos llegado al final. Agradecerte mucho por tu ponencia, por todo lo que nos has explicado y también agradecer a las personas que han asistido, ¿no? Con esto doy por finalizada esta primera clase de inducción al enfoque pluralista de la economía y te pediría, Alfonso, que por favor te quedes unos minutos luego de que pare la sesión. Sí, bueno, les